Solamente es conocerlo en su corazón y en su obra y todo esto. Tiene que ver también con el hecho de conocer su palabra y los secretos que vienen dentro de su palabra. Voy a enviar la copia de la prédica hoy a mi hermano para que pueda compartirles los versículos. Así es que denme unos segundos. Listo. Y bueno, no te vayas a ir al final porque lo que me decía mi esposa, lo que le daba la instrucción el Señor, me pareció excelente. Ya teníamos una idea de cómo se iba a hacer porque íbamos a bendecir con este congreso, pero ahora está dando la estrategia. Amén. Así es que no te vayas, serán un par de minutos para que te pueda explicar ella lo que es y seas parte también de esto. Y vamos al consejo de la palabra, que también a mí me maravilla que Dios ya habló a tu corazón, ya habló a tu espíritu. Solamente vamos a poner el fundamento y la prédica de hoy se llama Entendiendo los tiempos, porque sabemos que estamos en un tiempo aquí en la tierra, ¿cierto? Todos tenemos un tiempo aquí en la tierra. Y dentro de este tiempo, si te acuerdas, hubo alguna vez que pude compartir contigo que dentro del tiempo que tenemos aquí en la tierra existen momentos. No es lo mismo tiempos que momentos, ¿sí? ¿Qué es un tiempo? Bueno, yendo directamente a lo que significa, bueno, es digamos que una forma de medir las acciones o los hechos que pasan dentro de esta vida, ¿sí? Y el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Hasta ahí vamos bien. Dentro de ese tiempo existen momentos. Este momento en el cual estamos reunidos solamente es eso, un momento que está dentro de nuestro tiempo en esta tierra. Amén. Lo vamos entendiendo así. Ok. Cuando Dios nos revela algo, cuando Dios nos da una palabra para nuestra vida, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, es cuando se juntan dos tipos de tiempo y se habla del tiempo cronos, que es el que te acabo de explicar, y el tiempo kairos. Es la voluntad de Dios irrumpiendo en este tiempo para ti y para mí. Se cruzan esos tiempos. Es un momento justo. ¿Has escuchado? Y me gusta mucho porque esta semana, y me maravilló que mi esposa me decía, no, fíjate que yo platicaba con alguien y hablando de los tiempos de Dios, y es una frase muy común dentro de la iglesia: los tiempos de Dios son perfectos. Sin embargo, tú búscalo en la palabra y nunca vas a encontrar ese versículo que diga los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, ¿y de dónde sale? Lo que pasa es que Dios, cuando dice algo, siempre se cumple en el momento correcto. Eso deriva que nosotros digamos que los tiempos de Dios son perfectos, pero te digo algo, seguimos manipulando muchas veces esa frase porque a veces la tomamos como para quitarnos cierta responsabilidad. Pues ya pasará. Total, los tiempos de Dios son perfectos. Hay cuando Dios quiera y dejamos todo en manos de Dios. Pero es porque no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. O la otra, a veces cuando por ejemplo le compartimos la palabra a alguien y esa persona pues no está muy dispuesto y queremos que haya una reacción, ay bueno, pues ni hablar, no es su tiempo. Y a veces manipulamos ese tipo de frases cuando en realidad el tiempo de salvación, también hablamos de eso, siempre es hoy, siempre es día de salvación. Cada día, cada segundo, y a mí me gusta hablar eso, cada segundo hay un alma que se salva.
¿Sabías eso? Cada segundo que pasa en esta vida, en este mundo, hay una persona que está recibiendo a Cristo en su corazón y está siendo salvada. Hay gente que se preocupa más y se interesa más en los que se están perdiendo. Te digo algo, yo me enfoco en los que se están salvando y yo quiero ser parte de los que ayudan a que los demás se salven, no porque yo tenga que morir por ellos, claro, sino porque voy a hablarles de nuestro Salvador. Ese es un cambio de nuestra forma de pensar. Ahora bien, sin embargo, regresando al tiempo, a veces es confuso el poder hacer o permitir que el tiempo de Dios se cumpla en nosotros. Quiero leerte Eclesiastés 3, del 1 al 15. Va a aparecer ahí, voy a leerte la versión Dios habla hoy, pero tú vas a irme siguiendo ahí. Y pon atención porque Dios quiere hablar algo para ti. Dice así: en este mundo todo tiene su hora. ¿Cuántos saben que todo tiene su hora? Cada vez que hay una cita, cada vez que hay algo que se debe de hacer, se va a cumplir. El tiempo está pasando. Dice, en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento, y me gustó esta versión porque te diferencia. En esta versión dice, hay un tiempo, ¿sí? Pero en la versión Dios habla hoy, hace la diferencia y dice momentos. Hay un momento para todo cuanto ocurre. 2, un momento para nacer. No estás naciendo todo el tiempo, ¿verdad? Es un momento que nacemos. Y un momento para morir. Un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Un momento para matar y un momento para curar. Un momento para destruir y un momento para construir. Un momento para llorar y un momento para reír. Un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta. Es decir, no podemos estar de luto todo el tiempo en nuestra vida, pero tampoco andar de fiesta todo el tiempo en nuestra vida. Hay un momento para esparcir piedras y un momento para recogerlas, un momento para abrazarse y un momento para separarse, un momento para intentar y un momento para desistir, un momento para guardar y un momento para tirar. Un momento para rasgar y un momento para coser, un momento para callar y un momento para hablar, un momento para el amor y un momento para el odio, un momento para la guerra y un momento para la paz. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar? Me doy cuenta de la carga que Dios ha puesto sobre los hombres para humillarlos con ella. A veces el hombre es esclavo de su trabajo. Y no me malentiendas, no es que el trabajo sea malo. El problema es cuando el trabajo se enseñorea de nosotros. Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. ¿Quién puede jactarse de haber hecho algo para que esta naturaleza, esta creación de Dios, la hayamos mejorado? Nadie. Nadie podría jactarse. El hombre con toda su ciencia y todo lo que hace, que según él ha inventado, no podría hacer nada por embellecer más la creación de Dios. Todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea del infinito. ¿Sabes algo? Lo que te dije en un principio sobre el tiempo, Él nos permitió darnos cuenta de que hay un tiempo, pero hay una eternidad. Y es curioso porque nosotros muchas veces no entendemos en un principio lo que es la eternidad, porque estamos viviendo en un tiempo. Es algo que para nosotros en un principio parece locura, la eternidad, sí, pero dice, en la mente humana la idea del infinito Él la puso, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Yo sé que lo mejor que puede hacer el hombre es divertirse
y disfrutar la vida. Pues si comemos y bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo, es porque Dios nos lo ha concedido. ¿Se puede hacer? Sí, siempre y cuando tengamos el entendimiento que todo viene de Él. No es nuestras fuerzas, no es porque yo soy bueno para hacerlo. Él me regaló ese don, esa habilidad, y aún por mí mismo no lo podría yo hacer. Él me lo da a mí. Amén. Y también sé que todo lo que Dios ha hecho, el 14, permanecerá para siempre. No hay nada que añadirle ni nada que quitarle. Dios lo ha hecho así para que ante Él se guarde reverencia. Nada existe que no haya existido antes y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. O sea que ¿hay cosas que estamos viviendo que ya pasaron? Sí. O sea que no estamos descubriendo el hilo negro. No. Todo ya ha sido y todo será. Ahora, entonces desenfocando todo eso, vamos a enfocarnos en lo que realmente importa. Te decía yo, y el Señor hablaba en el tiempo de adoración, en esta tierra, en este tiempo, lo que debemos valorar es el tiempo que nos da Dios para poderle conocer, para aprender de Él, conocer su perfecta voluntad y entonces reconocer para qué nos ha llamado, porque Él nos hace parte de su voluntad. Entendamos esto, hemos vivido siempre con un proyecto de vida ajeno a la voluntad del Señor. ¿Qué pasa cuando yo entro a la voluntad de Dios? Entonces mi proyecto de vida se alinea o incluso se mejora por causa de mi llamado en su voluntad. El detalle está en que a veces no queremos dejar lo que nosotros ideamos en nuestra mente, porque nosotros hacemos un plan. Y para nosotros ese plan es el más perfecto que existe. Pero, como te decía yo, ¿quién podrá jactarse de hacer algo mejor que Dios? Él nos conoce y Él tiene el mejor plan para ti y para mí. Hermano, pero es que yo he leído que muchas veces el Señor pone anhelos nuevos. Y entonces el que yo quería, pues, si Dios te dice que Él es el que pone esos anhelos en tu corazón y los cumple. Y dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y Él dio a su Hijo. Él nos salvó. Nos ha dado vida eterna. ¿Tú crees que lo que Él nos ofrezca es de menor calidad de lo que tú puedas pensar y tener? No. Ahora bien, entendamos que sus tiempos, su palabra, su obra, se cumple contigo y sin mí. O sin ti y conmigo. Parece un trabalenguas. Con nosotros o sin nosotros. Él hace su voluntad perfecta. Pero en su amor, Él nos llama. Muchos son los llamados. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque son pocos los que le decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y lo que traes, Pablo lo dijo, eso lo tomo por basura, Señor. Yo solamente quiero que cambies mi forma de pensar a la tuya. Eso es lo que anhelo. Y entonces entramos en un tiempo para poder escuchar la palabra. ¿A cuántos les han dado una palabra para su vida? Una palabra profética en donde te dicen tu llamado, lo que vas a hacer para el Señor, lo que serás de bendición para la gente. Yo creo que a todos hemos escuchado una palabra así. Y nosotros la abrazamos y decimos, amén, Señor. Y esperamos sentados. ¿Ya, Señor? ¿Ya se va a cumplir? ¿Ya es hoy?
Y eso me lleva a un punto. En la iglesia también hay otra frase muy trillada. Es que Dios tiene prisa. ¿La has escuchado? Pero vamos a ver, acabamos de decir que Él es eterno. Él tiene el control de los tiempos. ¿Tendrá prisa? Una vez más llevamos a una manipulación una frase que se escucha muy padre. Pero Dios tiene los tiempos en sus manos. A veces esa palabra la ocupamos para algo que queremos personal o para decírsela a alguien más. Escuchamos hace no mucho que debemos de ser tardos para hablar, tardos para la ira, pero prontos para escuchar. Ahí es nosotros, no Dios. Dios siempre está hablando y Dios siempre te va a guiar. Pero nosotros empezamos a manipular entonces, no, Dios tiene prisa, no, espérame, no, espérame, los tiempos de Dios son perfectos, a lo mejor ahorita no es mi tiempo. Y ahí empezamos un debate de palabras que ni siquiera son bíblicas. Pero vamos a lo que dice el fundamento. Mateo 7, 21, 23, y aquí vamos a entrar ahora sí en materia. Señor, ok, yo he creído en tu palabra, pero ahora quiero saber cómo caminar para que se cumpla esa palabra en mi vida. Mateo 7, 21, 23 dice así, y ha sido un versículo que hemos estado escuchando muy de continuo en diferentes, digamos que diferentes situaciones. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. Primero que nada, tengo que conocer la voluntad del Padre. Eso es lo primero que tengo que hacer. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. A ver, alto. Ellos estuvieron haciendo la gran comisión, pero a ellos les está diciendo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y les está diciendo, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y a pesar de que le digan todo esto que hicieron, dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Ah, caramba! ¿No se supone que es lo que debemos de hacer? ¿Podemos estar haciendo todo esto sin estar haciendo la voluntad del Padre? Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Escucha lo que el Señor ya estuvo hablando anteriormente. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y nos había dicho el miércoles el pastor Arellano, el Señor no nos vino a hacer buenos. ¿Qué nos vino a hacer? Justos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre, a través de el Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Hacer la voluntad del Padre es ser obedientes. Dios nos puede utilizar. Mira, tú has escuchado testimonios de varones, de personas que de repente dicen, pues yo la verdad es que casi no me congrego, de vez en cuando leo la Biblia, pero sé que hay un Dios todopoderoso y estaba mal una persona, yo oré por él y en el nombre de Jesús declaré sanidad y se sanó. Por supuesto, porque Dios es bueno, porque Dios quiere que le conozcan. El nombre de Jesús es poderoso. Pero el que yo lo haya hecho no significa que mi vida está haciendo la voluntad del Padre. Y a veces nos podemos confundir en ese asunto. ¿Entiendes por qué? De alguna manera el hombre tiene una memoria muy corta, fíjese. Porque cuando el Señor me salva y comienzo a ver que me usa, me olvido de lo que fui. Pero el Señor no hace desaparecer el pasado, también lo hemos escuchado. Nosotros sabemos de dónde venimos, de dónde nos rescató el Señor. Hoy ya no somos esa persona, somos hijos de Dios. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Y yo a partir de ahí yo camino con el Señor. Sin embargo, sí hay un pasado que tuve. Y aunque ese pasado ya no me afecta en cuanto a culpa, no me olvido de ese pasado porque me hace estar alerta para no caer nuevamente. Me hace recordarlo el Señor para no juzgar a mis demás, a los que están a mi alrededor. Porque yo fui igual o peor. Entonces no olvido de dónde me sacó el Señor. Y entonces veo que su misericordia para todos los demás siempre está. Por lo tanto, lejos de juzgar, hablo de la gracia y la salvación de mi Señor. Entonces, ok, hermano, tengo una palabra de parte de Dios. Ahora entiendo que el hecho de que yo comience a obrar, en orar por los enfermos, en hacer algo de la gran comisión, no forzosamente significa que estoy haciendo la voluntad del Padre, aunque soy parte de algo para poder bendecir a los demás, pero necesito conocer más al Señor para entender a qué se refiere. Fíjense bien. Para poder conocer la voluntad del Padre, lo que necesito primeramente es relacionarme con Él. No hay otra manera. A veces pensamos, voy a ir a la iglesia para que el pastor me diga cuál es la voluntad del Padre para mi vida. Pero eso solamente se logra cuando tienes intimidad con Él. Yo le pregunto a mi Señor cuál es su voluntad para mi vida. Y cada vez que tengo que tomar una decisión, necesito meterme a orar con Él y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque la voluntad del Padre para nuestra vida es tan personal. Es cierto que hay principios y esos están ahí, están los mandamientos, eso lo seguimos todos, pero en la vida personal de cada uno de nosotros hay una voluntad del Padre para ti. Y cada vez que vas a decidir algo, tú necesitas entrar en esa intimidad con Él y pedirle, Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Y Él entonces se revela a nosotros. Estar con Él es un momento también. Hay momentos para estar con el Padre. En este tiempo hay momentos para hacer un congreso, para venir al servicio, para servir a los hermanos en la congregación, pero hay un momento en donde tú y yo podemos entrar y cerrar la puerta y estar íntimamente con el Padre. Es un momento donde tú le puedes preguntar lo que tú quieras. Es un momento donde Él te va a dar la instrucción para tu vida. Es donde te va a decir qué es lo que necesitas hacer para que la palabra que Él te dio, entiendas cómo caminar hacia ella. Son momentos perfectos, justos y oportunos donde el tiempo de Dios y el tiempo terrenal se cruzan. A veces, y nos decía el pastor,
Ustedes saben lo difícil que es cuando tenemos un llamado, dice, de profeta. La gente anda buscándonos para que le digamos qué es lo que va a acontecer en su vida. Dice, y esto es lo más triste, porque esto no funciona así. La gente llena los congresos porque va a venir la profeta o el profeta y queremos que vayan y nos den una palabra, cuando el tiempo ideal para que el Señor te revele esa palabra es en tu intimidad con Él. Ahí es donde se cruza precisamente ese tiempo, el cronos y el kairos de Dios. A veces andamos buscando congresos, y en tu casa cerrada la puerta se da ese cruce, ese momento donde Dios te revela lo que debes de hacer. Y entonces podemos seguir la instrucción. Toda la vida del ser humano tiene que ver con instrucciones de parte de Dios. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, les dio una instrucción. Él les dijo lo que tenían que hacer en el Edén. Él les dijo lo que debía de hacerse y cómo debía de hacerse, y ellos fueron los que no obedecieron. También desde el principio el hombre tiende a no obedecer. Hermano, ¿por qué no se ha cumplido la palabra en mi vida? ¿Será que no es el tiempo? No tiene que ver con el tiempo. ¿Será que no es el tiempo perfecto de Dios? No tiene que ver con el tiempo perfecto de Dios. Tiene que ver con algo diferente a lo que es un tiempo. Tiene que ver con obediencia. La palabra que te ha sido dada, si ha tardado, es porque quizás la instrucción que Dios te dio no la has obedecido. Y por eso tarda la palabra. Hoy Dios te está diciendo algo y me encanta porque mi hermana lo dijo también hace rato, hace un momento en la palabra, y por eso te dije, no olvides lo que el Espíritu Santo te acaba de hablar. Es que he estado esperando, anhelando que se cumpla esta palabra que me dieron. Es que no se trata de esperar, se trata de hacer, y de hacer la voluntad del Padre. Dice Romanos 8, 18, 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no se refiere a nuestras aflicciones personales, sino a las aflicciones que hay en el mundo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, lo peor que está pasando en este mundo no se compara con lo que el Señor va a manifestar en su gloria a través de nosotros. ¿Tú te imaginas eso? Es que viene una crisis, los aranceles, está horrible el asunto, nos vamos a ir a pique. Es que Dios va a manifestar en tu vida su gloria. El mundo va a estar aterrado porque se va a ir a la quiebra, porque no va a haber recursos, pero Dios te va a usar a ti para manifestar ese sustento, esa abundancia para bendecir a los demás. ¿Cómo le haces? ¿Cómo es posible? Porque yo tengo a alguien que me sustenta y no es el mundo, es el Señor. 19, porque el anhelo ardiente de la creación, escucha esto, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta la creación lo sabe. No solamente tú estás esperando que se cumpla la palabra, la promesa en tu vida, la creación misma está esperando. Voy a ver si ya estos hijos de Dios ya van a empezar a manifestar la gloria de Dios. Pero nada más están esperando y nosotros seguimos, pues creo que no, es que no son los tiempos perfectos de Dios. 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no por culpa de la creación, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, porque fue corrompida desde ese momento en que Adán y Eva no obedecieron al Señor. Si te das cuenta, toda maldición comenzó con la desobediencia. Es lógico entonces, es
congruente pensar que si yo sigo siendo desobediente, no puedo accesar a la promesa o a la palabra que me fue dada. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo puedo accesar? Siendo obediente. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Quién gime? Tu espíritu. No estoy gimiendo, hermano, porque estás en el alma. Pero tu espíritu gime, porque quiere manifestar, quiere ser obediente al Señor, esperando, y esto me encanta, la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Y esto me maravilla porque apenas conocíamos, porque tenemos una idea de lo que es ser adoptados. Nos han enseñado muchas cosas aquí en la iglesia sobre la adopción. Es que fuimos adoptados, ahora somos hijos del Padre. Y nos vamos a los derechos de un hijo adoptado y vemos que el adoptado tiene más derechos que el hijo natural. Y ahí descansamos una enseñanza. Pero cuando tú vas a la cultura judía, de la cual era nuestro Señor Jesucristo, los hijos naturales eran adoptados. ¿Cómo? Porque eran instruidos, llegando un tiempo, a una edad, en la palabra de Dios. Y me encanta, porque ahora que la escucha es impresionante. Jesucristo, siendo un niño, andaba perdido en el templo y hablaba ¿con quiénes? Con los maestros de la ley. Y cuando sus padres lo buscaron, ¿dónde estás, Jesús? Te llevamos días. No era una hora. No se les perdió ahorita con que, ay, ¿dónde está mi hijo? No, llevaban días buscando a Jesús. ¿En dónde estabas? Y el Señor les dijo, siendo un niño, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los niños judíos les son entregados a un ayo, a un instructor que los prepara en la palabra de Dios. Son hijos, pero no tienen herencia. Y eso sí lo hemos escuchado, porque todavía no son responsables. Y hemos escuchado que hay un ayo para nosotros. En un principio fue la palabra, la ley, para conocer lo que es el pecado. Pero hoy es alguien más, el Consolador, que nos instruye en la palabra de Dios. Entonces el jovencito judío, cuando llega a una edad donde el instructor puede apreciar que él conoce los principios y los vive, va con su papá y le dice, doy testimonio que tu hijo ahora es responsable y es confiable. Entonces el padre le hace una fiesta, tiene un nombre, cuando lo presentan, el bar mitzvah, exactamente. Y el padre dice, él me puede representar, puede firmar como yo. Y la revelación que te dio el Señor un día, entiendes que cuando Jesucristo fue a las aguas, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchen. Jesucristo había sido confiable, el Espíritu Santo vino sobre Él y dijo, la herencia es de Él. Nos hace coherederos a nosotros y nosotros queremos tomar la herencia. Tenemos una palabra de promesa, ¿cierto?
Pero entonces, ¿por qué no la tomamos? Porque hay algo que no nos gusta, y a mí te voy a confiar algo. Yo era de los primeros que no le gustaba esta frase, esta palabra. El llegar a ser confiables requiere un proceso. Dice aquí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El ayo, el Espíritu Santo, es el que da testimonio si somos confiables para tomar la herencia y comenzar a usarla en el nombre del Padre. La pregunta es, ¿tenemos tiempo con el Espíritu Santo? ¿Leemos su palabra? Porque no podemos tener la herencia. Somos hijos, no me malentienda, somos hijos, pero todavía no llegamos a esa confianza para tomar la herencia. Por eso tú ves que hay hermanos que lo que hablan, lo que dicen, lo que viven en fe, Dios los respalda y dices, ¿cómo le hace? Obediencia. Obediencia total. Hermano, ok, obediencia, está bien, lo voy a anotar. ¿Y cómo la desarrollo en mí? ¿Nada más obedecer por obedecer? Te puede servir en un principio, pero tarde que temprano va a llegar algo que no vas a querer obedecer. O sea, sí obedezco en que ya dejé ciertos vicios, ya no digo malas palabras, hermano, ya. Pero hay cosas que me cuesta soltar. ¿Cómo soy obediente? Te lo voy a decir como un día me lo dijeron a mí. Muérete. Ay, hermano, qué agresivo. No, tenemos que morir a nosotros. Tengo que morir a mí. Porque solamente si muero a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, puedo obedecer y cumplir la voluntad del Padre. La promesa está, es solo cuestión de obediencia. Voy a decir esto. Hermano, yo tengo una palabra, ir a las naciones, y yo quiero hacerlo. Mira, ya, estoy listo. Ok. ¿Por qué dices que estás listo? Porque hay un fuego aquí adentro. Yo quiero hablar del Señor Jesucristo a toda la gente. Quiero que el Señor me use. Quiero ir a los hospitales. Quiero ir a todos lados ahí para que vean el poder del Señor. Ok. ¿Y cómo está tu tiempo con el Señor? Pues no falto a la congregación. Ajá, ok. No, pero tu tiempo con el Señor. No, hermano, perdóname, pero yo estoy adentro, arriba de una plataforma, ya estoy sirviendo. Sí, pero tu tiempo con el Señor. Hermano, aparte yo estoy sirviendo dentro de un liderazgo de la iglesia. Sí, pero tu tiempo con el Señor. ¿Qué tan seguido lo buscas en intimidad? ¿Qué tanto has muerto a ti? Porque cuando estamos en intimidad, y ese es el principal temor de la gente, cuando estamos en intimidad, el Señor nos dice, deja eso. Y por eso ya no buscamos estar en intimidad. Mejor nos juntamos todos. Así el Señor no me va a pedir eso. Y si me lo pide, pues en medio de la alabanza, pues yo me meto a alabar y ya como hago como que no escuché. Pero el Señor es claro. Y tú sabes lo que te ha pedido. Nadie más lo sabe. Yo no lo sé. Pero tú sí. Y Dios ha sido muy claro contigo. No.
¿Sabes qué, hermano? Yo creo que esto depende de fe. Así es que, pues yo me voy a ir a las naciones y a veces pretendemos hacer cosas sin tener esa intimidad con el Señor. Y sí, va a haber momentos en donde veamos su gloria, por supuesto que sí, porque el Señor es así. Él ama. Y a veces nos usará para llegar a alguien. Pero no significa que estemos haciendo la voluntad del Padre. La obediencia es natural cuando morimos a nosotros. Y quiero cerrar con lo siguiente, porque el mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo. Y me gustaría, Brian, que pasaras a acompañarme con Yeshua. Mateo 4, 1, 11. Cuando yo estaba leyendo esto y el Señor me estaba hablando sobre esto, yo no pude más que quebrantarme y decirle: Dios mío, hoy entiendo más que nunca que debo de dejar muchas cosas todavía. Entonces Jesús, después de que sale del agua, el Espíritu Santo viene sobre él. En Mateo 4, 1, 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu, hermano. El llamado que Dios te dio, la palabra que tú recibiste, y después vino el trancazo, la duda, el golpe, el dolor. No fue el enemigo. El Espíritu te llevó a ese desierto. El ayo te tomó para ver si eres confiable para la herencia. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Para orar? No, para ser tentado por el diablo. Esta casa comienza con un llamado que va a romper muchas cosas, y somos llevados al desierto por el Espíritu Santo para ser tentados. Y cada uno de los que empezamos fuimos tentados. Bueno, me voy a preparar. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, no llegó ahí el diablo. El Señor estuvo haciendo morir su carne. 40 días y 40 noches. El diablo ni sus luces en ese momento. Nos estamos preparando. Estamos aprendiendo. Estamos escudriñando. Estamos orando. Y el diablo ni sus luces en ese momento. Y después de esos 40 días y 40 noches, dice la palabra, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Porque él sabe cuándo acercarse. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú crees que no hubiera podido pasar eso? Claro. Y entonces el Señor murió a su necesidad de satisfacer su hambre. Tenía hambre. Aquel sabía y le dice: y en el Espíritu le responde: escrito está. Siempre responde en el Espíritu con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Oye, ¿por qué no intentas esto? ¿Por qué no mejor te inventas acá? ¿Por qué no pruebas por este lado? No, vete a la palabra y declara la palabra. Porque eso es hablar y contestar al tentador en el espíritu. Escrito está que no hay justo desamparado. Él es mi sustento. Mi vida está en sus manos. Entonces, el enemigo, el diablo, dijo: ok, no pude hacerte caer con una necesidad de hambre del cuerpo, de la carne. Ok. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, cómo le gusta decir esa frase. Parece una frase buena y lo que dice es verdad. Somos hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. A veces el enemigo utiliza la misma palabra. Y aquí nuestro Señor murió también. ¿A qué crees? La palabra me dice que el Señor se despojó de lo que era en la eternidad, haciéndose como hombre. En la eternidad, los ángeles le servían, pero se despojó de eso y vino y se hizo como hombre y se humilló. Y el diablo le tentó en ese sentido con su pasado. Debe de añorar. ¿Por qué estás sufriendo aquí? Que vengan a servirte los ángeles. A veces nosotros estamos pasando el proceso y decimos: Dios mío, está escrito que tú no nos vas a dejar. Señor, manda un recurso, manda esto, manda aquello. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios, porque la palabra que tengo en mi vida me la dio Él, y Él la cumplirá. No tengo por qué apresurar el camino. Tengo algo que hacer, tengo algo que cumplir, y esto es parte de un proceso. El Señor no podía haber salido de lo que fue el bautizo para irse a la cruz o ascender al cielo. Venía el proceso más difícil. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, porque Dios tenía una promesa para Jesucristo. Se iba a sentar a su diestra, y toda potestad y todos los reinos se iban a rendir ante Él. Era la promesa. Y el enemigo viene y le dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la voluntad del Padre.
tu obediencia total, porque la obediencia es la adoración de los que adoramos en espíritu y en verdad. No es cantar. La verdadera adoración es hacer la voluntad del Padre, obedecerle, esperar en Él, no apresurar nada, no tomar atajos, es morir a mí para que Él viva en mí. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron, que escucha, vinieron ángeles y le servían. Cuando tú esperas en el Señor, cuando no haces nada por tus cuentas, no haces nada por tu forma, yo soy hijo de Dios, así es que eres el hombre. No, espera. Estás en un proceso, Dios te está probando, te está viendo si eres confiable, si tu fe es tan fuerte, tan firme, si tu fe es inquebrantable. Aquí estoy, Padre, y estoy haciendo tu voluntad. He renunciado, he muerto a mí. Y no me voy a mover, no me voy a inventar nada. Porque cuando el diablo le dijo, convierte estas piedras en pan, era algo que el Señor iba a hacer en muchas formas. El agua en vino, multiplicar los peces, multiplicar el pan. Por supuesto que sabría hacerlo. Hay cosas que tú sabes hacer, dominas la forma de hacerlas. Pero hay tiempos en el proceso que tienes que esperar en el Señor. Porque lo que Él quiere ver no es tu habilidad para poder enfrentar, sino tu fe inquebrantable. Y una vez pasado ese tiempo, envía a sus ángeles. Y entonces se acerca el tiempo. El Señor está a unos días de ver cumplida la promesa del Padre en Él, de ser recibido en la eternidad y que todos arrojen sus coronas a Él. Y todo mundo diga: Santo, Santo, Santo. Y alaben y adoren al Cordero inmolado y digan: Gloria a Dios, el león de la tribu de Judá ha vencido, el único que es digno de romper los sellos. Estaba unos días, pero Dios sabía que Él tenía que cumplir algo, y Jesucristo sabía que le faltaba cumplir cada momento de su proceso. Entonces Jesús llegó, Mateo 26:36, junto con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Voy a estar en la intimidad con mi Padre, voy a estar con mi Padre un tiempo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, escucha lo que dijo Jesús: mi alma está muy triste. Porque también nuestro Señor tenía un alma, porque fue humano. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús pasó lo mismo que tú y yo llegamos a pasar en algunos momentos de angustia. Nuestra alma se entristece. Es que no puedo más, no veo la mía, no sé cómo salir de esto, ¿qué voy a hacer? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, porque Él sabía lo que debía hacer. Y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque ¿sabes qué?
ustedes también tienen que vivir un proceso. Porque hay una palabra para ustedes, porque ustedes irán a las naciones. Yo los voy a enviar. En ustedes voy a empezar a fundar mi iglesia. Pero esto no solamente es algo que caiga y ya. Necesitan ser confiables. Necesitan vivir este proceso. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Dentro de ustedes, dentro de cada uno de nosotros, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Sueño nos mete en un letargo. Y estamos viendo lo que está aconteciendo alrededor, pero parece que estamos dentro de un sueño y no entramos a la presencia de Dios, que es el único lugar seguro. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces la palabra me enseña que un ángel vino y lo fortaleció. Él se levantó y fue a esa cruz, no sin antes ser humillado, ser golpeado, y no saltó ni un solo evento del proceso que se tenía que cumplir. Y cuando Él entrega el Espíritu y es glorificado por el Padre, se cumple toda la palabra al pie de la letra, y Él está sentado a la diestra. Él es Jesucristo, quien tuvo que vivir cada proceso, cada momento. La palabra para Él es maravillosa, es Dios mismo. Lo que hizo nos hace entrar a nosotros al trono de la gracia. Nos agrega, nos suma a lo que es el propósito de Dios para este mundo, para las personas, para el ser humano, para sus hijos. Pero mi hermano, si alguna vez pensaste, porque yo escuché a alguien que decía: no, yo creo que si tú de repente eres obediente y vas haciendo esto, ¿sabes? Nuestro Señor Jesucristo fue obediente toda su vida y tuvo que vivir el proceso. No te quiero asustar, pero la herencia es para los que son confiables, para Dios, con una fe inquebrantable. No importa qué suceda, no importa lo que esté enfrente, no importa que si de repente lo que te hacía sentir seguro un día no está, tu confianza debe de estar en Él. Y entonces podrás tomar la herencia, porque vas a ser adoptado. Y el Padre dirá: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces, cuando abras tu boca en el nombre de Jesús, las cosas van a pasar de continuo, no de vez en cuando. ¿Pueden subir las chicas? Ok, hermano. Voy a ser obediente y voy a morir a mí. ¿Cómo empiezo? Filipenses 2:3-11. Porque el Señor siempre da instrucción. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Puede ser más específico? Hay que leer la palabra. Sí, la voy a leer y empiezo a leer Salmos.
O empiezo a leer, no sé, Cantares, ¿no? Ya estoy leyendo. Filipenses 2:3-11, no sean egoístas. ¡Auch! ¡Qué directo! Es versión Nueva Traducción Viviente. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. Jóvenes, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y la promesa de Dios para ustedes tiene que ser y se va a cumplir en obediencia total. Porque cuando nosotros nos apresuramos, lo triste es que no es que apresuremos realmente, atrasamos. Y muchos llegamos a los pies de Cristo sin saber que había una palabra para nosotros todavía, porque no conocíamos al Señor. Y en nuestra desobediencia, yo lo conocí, ¿qué será? A los 30 y tantos años. Y yo siempre he pensado, 30 años, Señor, de no haberte conocido. ¿Qué hubiera sido si yo te hubiera conocido desde mi juventud? Hoy que los veo yo aquí, tienen una oportunidad maravillosa de hacer la voluntad del Padre y de conocerlo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo, versículo 5. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Perdóneme, hermano, pero yo tengo una palabra de ser profeta para las naciones, así es que no me ponga a servir o no me siente ahí, porque no tiene que ver con lo que hay acá. Tiene que ver con nuestra obediencia. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Eso es impresionante. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Por qué esclavo? Porque los judíos estaban sometidos a los romanos. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y el Hijo hizo la voluntad del Padre. Tú sabes cuál es la voluntad del Padre. Tu promesa está. La palabra que te fue dada está. La palabra para este lugar está. Pero entiende, el ayo, el Espíritu Santo nos lleva al desierto para probar nuestra fe y ver si ya somos confiables o no para tomar la herencia. Padre, yo te doy gracias porque tú nunca olvidas tu palabra. El problema muchas veces es nuestra premura, nuestra falta de estar contigo.
en intimidad y nuestro desconocimiento de ti, Señor. Obediencia. No quieres sacrificios, quieres obediencia. Lo dijiste muchas veces a tu pueblo: ya estoy hastiado de tanto sacrificio. Obediencia quiero. Esa es tu voluntad. Espíritu Santo, sé Señor nuestro, guíanos, Padre mío, en el conocimiento del Padre y del Hijo. Revélanos, Señor, tu palabra para poder, Señor, vivirla al pie de la letra, tal y como el Padre lo quiere. Señor, hoy morimos a toda incertidumbre, temor, vanidad, egoísmo, premura y anhelo personal. Alineamos, Señor, nuestra vida a tu palabra, a tu voluntad y a tu llamado. Porque ahora entendemos, Señor, que es por causa del llamado que estamos en este lugar. Y aunque nos cuesta soltar el anhelo que hemos abrazado tanto tiempo desde nuestra infancia, pero que hasta el día de hoy no hemos visto cumplido, lo haremos según tu voluntad, entendiendo que todo viene de ti, por ti y para ti, y que es la manera, Señor, de trascender en este tiempo. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nos despedimos de redes sociales, no sin antes invitarles. Si un día anhelas venir a conocer este lugar, te esperamos con confianza. Estamos para servirte. Que Dios les bendiga.